Muy buenas compañeros, mi nombre es Uriel Vanegas Martínez del curso Sanidad Agroforestal. Frente al tema de explicación de qué es un monitoreo, para qué sirve y cómo se hace. Entonces, ¿qué es un monitoreo? Es la descripción de un proceso mediante el cual se observa, se reúne, se estudia y emplea información para luego poder realizar un seguimiento de un programa o hecho en particular. Eso es lo que es un monitoreo. ¿Para qué sirve? Bueno, para hacer un seguimiento y recolectar información y finalmente llevar un control y registrar una circunstancia o situación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, un monitoreo se hace estableciendo un tiempo determinado para inspeccionar, verificar y recoger toda esa información mediante escritos, fotografías, videos que ayuden a evidenciar el proceso y evaluación del monitoreo. Entonces, ¿cómo se hace? Yendo la persona al sitio donde está el cultivo o al sitio que se va a hacer el monitoreo, inspeccionar, verificar, hacer un seguimiento de la planta o de lo que está haciendo y anotando y verificando y llevando unos registros del monitoreo que está haciendo. Muchas gracias. Dentro de los daños y enfermedades ocasionadas por el clima y por las plagas, es importante que nosotros sepamos identificar cuáles son las afectaciones que tiene la planta para definir qué método o qué combinación de métodos podemos utilizar para solucionar el problema. Los métodos van desde el pronóstico, pasando por el control mecánico, el control biológico natural, el control de cultivo y como última alternativa el control químico. Es necesario que nosotros hagamos un análisis previo para identificar la problemática del cultivo y de acuerdo a eso vemos qué combinación o qué método es el más procedente utilizar para resolver el problema. En la siguiente tabla vemos cuál es la descripción de cada uno de estos métodos. El método de pronóstico permite reconocer cuáles son las condiciones previas de cultivo antes de la aparición de las plagas y de las enfermedades. Nos permite identificar las poblaciones, tanto de plagas, animales y otros seres vivos, y la interacción que hay entre ellos y las plantas para prevenir que su sobrepoblación termine afectando el cultivo. Por su parte, el control mecánico corresponde a un conjunto de actividades orientadas a reducir las poblaciones de insectos. Podemos, por ejemplo, aplicar controles manuales, regulación de temperatura, de humedad, de corrientes de viento, hacer manejo de riego, evitando, por ejemplo, encharcamientos o exceso de agua en los cultivos, hacer uso de barreras vivas, de trampas y feromonas que atraen varias poblaciones de insectos que son negativos dentro del cultivo y que se requiere controlar sus poblaciones. Por su parte, el control biológico nos permite tener varias opciones o herramientas de control, entre las que están los predadores, los parásitos, los entomopatógenos, los seres u organismos competidores, y hay varios plaguicidas naturales como por ejemplo aceite, licor, vinagre, ají y ajo. En la gráfica vemos pues la descripción de cada uno de estos componentes. El control de cultivo hace referencia a la rotación, a la utilización de plantas compañeras que contribuyan con el aislamiento de agentes patógenos, microorganismos o insectos que son dañinos para determinada clase de cultivo, y también incluye la eliminación o manejo de arbences para evitar competencia y para evitar que se genere la aparición de plagas o se conviertan en hospederos de distintos insectos o poblaciones que son dañinas para el cultivo. Como última alternativa tenemos el control químico, que
finalmente es el más extendido en este momento en el mundo, que también hace parte del manejo integrado de las plagas y enfermedades, pero que se sugiere no utilizarlo o hacerlo controladamente para evitar daños en las poblaciones de insectos, en los microorganismos y en las distintas formas de vida, dentro de las que se incluye el hombre. Control biológico de plagas e insectos. Método de control biológico es el que se enfrenta plagas y enfermedades usando organismos vivos, sean estos animales, insectos, bacterias, hongos o virus. El control biológico quiere decir que este tipo de control es considerado como la ayuda gratuita que proporciona la naturaleza. Juega un papel muy importante en el control de plagas, siendo un factor clave del por qué en nuestra región se utiliza la mejor cantidad de insecticidas comparada con el resto de zonas agrícolas del país. El control de plagas e insectos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Es una labor manual. Los costos de equipo son bajos, no contamina el medio ambiente. Desventajas: tiene poca eficiencia y aplicación frecuente o continua. Encontramos unas medidas de control de enfermedades y plagas para el manejo integrador de plagas. Entre ellas están el control químico. El control químico es una medida de control con uso de productos químicos. Es una de las medidas más efectivas y rápidas. Aunque tiene como objetivo reducir el uso de los productos químicos, el control químico mantiene su posición frente a la medida del control más segura e inmediata. Lo importante es usar productos químicos que tengan menos toxicidad y más electividad. También hay que tener mucho cuidado con el manejo, aplicación y almacenaje para evitar intoxicación, efecto negativo en los cultivos de accidentes. Los cuidados que se requieren para manejar productos químicos son los siguientes: observar la regulación nacional y provincial, usar los productos registrados, leer bien y seguir las instrucciones, llevar guantes, mascarillas, gafas para la preparación y fumigación, fumigar a favor y no en contra del viento, guardar en un gabinete con llave fuera del alcance de los niños, lavarse bien las manos y las partes en contacto después de la fumigación, no tomar bebidas alcohólicas después de la fumigación, acudir al médico inmediatamente cuando tenga intoxicación. El control mecánico. Eliminación manual. La eliminación manual es la más fácil e inmediata, ya que el control de plagas y enfermedades, especialmente en la primera etapa de infestación, por ejemplo, pulgones, oruga del repollo, mancha o manchitamiento, lo cual se nota en observación y se elimina fácilmente. Después hay que eliminar, enterrar o quemar los insectos y la parte infestada en un lugar fuera del huerto. A veces debe tener cuidado porque algunas orugas le pueden picar sus espinas y causar dolor e hinchazón. Eso puede evitar el uso de los guantes plásticos. Es importante esa prevención. El control biológico predador. El predador es un animal que se come a otro animal. En los huertos existen varios predadores. Entre ellos están las arañas, las avispas, las hormigas, chinches, predadores y mariquitas. Las arañas son predadores comunes y se encuentran frecuentemente en los huertos. Las avispas y hormigas también atacan a varios insectos, sobre todo orugas. Los chinches predadores atacan a otros chinches y chupan el líquido del cuerpo de la presa. Otros predadores comen insectos como se presenta en la tabla. Los predadores ácaros, predador trips, predador y chisopa son utilizados como agente de control biológico. Plaguicidas naturales. Entre ellas encontramos el aceite. El aceite puede matar insectos tapando el sistema de la tráquea. El aceite agrícola es un producto de aceite de máquina preparado para fumigación como insecticida. El aceite es un material suspendido en la leche de vaca, por eso la leche de vaca puede servir como un insecticida natural. Igualmente está el licor. El alcohol puede impedir el crecimiento de hongos y bacterias, razón por la que se utiliza como desinfectante. Cualquier licor contiene alguna cantidad de alcohol,
Los licores que tienen por mayor concentración de alcohol son licores destilados, por ejemplo, seco o ron, que tiene 30-40% de alcohol. Y finalizando, también encontramos el vinagre. La acidez generalmente impide el crecimiento y multiplicación de hongos y bacterias. La condición ácida se puede crear con fumigación de vinagre diluido. La concentración de ácido varía dependiendo del tipo de vinagre. El ají y el ajo. El ají tiene una sustancia que se le llama capsina. Esa sustancia picante tiene efecto repelente para algunos insectos como el gorgojo y el pulgón. Se puede repelar el gorgojo del arroz y el maíz en 2 o 3 cucharadas de ají seco y molido en una bolsa de tela puesto en la bolsa de almacenamiento del arroz o del maíz. La solución de ají crudo molido se puede usar como insecticida para pulgones. Tiene que preparar esa solución con el uso del ají sano para evitar el riesgo de infección con el virus. El ajo no tiene una sustancia que se llama aliín, que tiene el efecto de matar bacterias. La solución del ajo puede servir como fungicida para fumigar. Esa es mi explicación. Mi nombre es Neila Marina Vaca Martínez. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valentina Patiño y les daré la definición de MIP. MIP, por sus siglas, quiere decir Manejo Integrado de Plagas. El MIP consiste en una combinación entre sentido común y conocimientos científicos básicos. Para hacer un manejo adecuado de la plaga, se debe tener en cuenta el ciclo biológico de la misma. ¿Cómo se conoce este ciclo biológico? Haciéndole monitoreos semanales a cada cultivo, demostrando también si hay un umbral económico o solamente hay un umbral de daño, que debemos conocer la diferencia entre umbral de daño y umbral económico. Como lo decía antes, conocer el ciclo biológico de la plaga nos sirve para definir qué tipo de manejo se le debe dar a dicha plaga. Se debe empezar primero por utilizar alternativas menos tóxicas, como por ejemplo el control biológico. Ya cuando el control biológico no ha rendido resultado, no ha rendido sus frutos, entonces ya se puede optar por utilizar productos tóxicos, productos químicos. Entonces, esto se debe hacer, primero que todo, como le decía antes, justificar si existe el umbral económico. Y al usar estos productos químicos, se debe hacer rotación, cambiando el ingrediente activo para evitar que las plagas se vuelvan inmunes a estas. De esta manera, se logrará un buen manejo de plagas y también se evitará el daño ecológico tanto al suelo como a la planta y al ambiente.